A ver, hay historias que, más que contarse, casi se susurran, ¿no? De esas que se te meten en la piel. Hablan de reyes que lo pierden todo, de castigos divinos y de una redención que se encuentra, increíblemente, en el sufrimiento más profundo. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de esas historias, la de un orisha que es tan poderoso como temido. Vamos a recorrer el camino del destierro de Babaluayé. Y para de verdad entender el poder de este orisha, primero tenemos que ver cómo se ve hoy en día. Porque en serio, cada año pasa algo increíble, una manifestación de fe masiva, sobrecogedora. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Quién es el santo, la figura, que inspira toda esta devoción? ¿Qué historia hay detrás de tanto sacrificio? Ok, vamos a transportarnos a un lugar y a un momento específico. Estamos en El Rincón, en Cuba. Es 17 de diciembre. Miles, pero miles de personas van hacia el santuario. Y, ojo, esto no es un simple paseo, para nada. Estamos hablando de gente que cumple promesas, caminando kilómetros de rodillas, arrastrando piedras pesadísimas, todo como un acto de penitencia, de agradecimiento por la salud que recuperaron. La escena es, de verdad impactante, y te deja con la misma pregunta: ¿qué clase de poder puede inspirar algo así? Para encontrar la respuesta tenemos que irnos muy, muy atrás en el tiempo. Y aquí es donde todo empieza, porque esta historia no nace en el Caribe, para nada. Nace en África, en el antiguo reino yoruba de Ifé. Y tampoco empieza con un santo humilde, sino todo lo contrario, con un rey que, literalmente, lo tenía todo. Pero no era un rey cualquiera, ¿eh? Era Babaluayé, en su primera vida, por así decirlo. Un tipo, bueno, imagínenselo, fuerte, atractivo, parrandero, mujeriego, entregado a todos los placeres de la vida, pero sin ningún tipo de límite. Su poder, su estatus, lo hacían sentirse, intocable, como si estuviera por encima de todo, incluso de las leyes divinas. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, la historia nos llega a través de los pataquís, y es súper importante entender qué es un pataquí. No es un simple cuento, no es una fábula, es una leyenda sagrada, una enseñanza poderosa que nos explica cómo funciona el universo y cuál es nuestro lugar frente a lo divino. Y su caída fue, vertiginosa, casi de un momento a otro. El pataquí cuenta que Orula, el gran adivino, le dio una advertencia súper clara. Era un día sagrado, Jueves Santo, y le dijo: «Hoy recógete, abstente de los placeres». Pero Babaluayé, con toda su soberbia, simplemente lo ignoró. El castigo fue inmediato. Y terrible. Para el viernes en la mañana, su cuerpo estaba devorado por la viruela, por la lepra, cubierto de llagas. Todo su reino, ¡pum!, se esfumó en una sola noche. Y aquí, la historia da un giro total. El rey fiestero, digamos que murió, y en su lugar nació el marginado, el paria. Aquí comienza su viaje de dolor, de soledad, pero también de una transformación increíblemente profunda. Tratemos de imaginar la escena. El hombre que lo tenía absolutamente todo, de repente es el apestado. Sus amigos, sus amantes, la gente de su reino, todos, absolutamente todos, le dieron la espalda. Les daba horror su enfermedad. Lo echaron de su propia tierra. Y en esa miseria tan absoluta, solo dos seres se quedaron con él: sus perros, que en un acto de lealtad increíble le lamían las heridas para tratar de calmarle el dolor. Y fue en este exilio donde se crearon los símbolos que lo identifican hasta el día de hoy. Por ejemplo, la tela de saco o yute. No era solo para tapar las llagas, ¿saben? Era para cubrir su ego destrozado. Era un símbolo de humildad a la fuerza. Las muletas, la fragilidad de su cuerpo enfermo. Y claro, los perros se convirtieron en el símbolo máximo de esa lealtad que no se va cuando la belleza y el poder se acaban. Pero, a ver, su viaje no termina ahí, en la miseria total. Todo lo contrario. Es justo ahí, en lo más hondo del sufrimiento, donde va a encontrar su verdadero poder. Aquí viene una transformación asombrosa. Después de un peregrinaje larguísimo, llega a una tierra nueva, Dahomey, que hoy en día es Benín. Y aquí pasa algo que nadie se esperaba. La gente de ahí no lo ve como un apestado. Al contrario, lo ven como alguien que, por haber pasado por el infierno de la enfermedad, ahora conoce todos sus secretos.
Su dolor se convirtió en sabiduría. Y lo nombran Asojuano, que significa algo así como un rey sabio, el que domina las epidemias. Y esto es clave para entender su poder. Aquí nace su dualidad. Por un lado, él es el orisha que puede traer la enfermedad, el que es dueño del viento que carga las pestes. Pero, justamente por eso, es el único que tiene el poder y el conocimiento para quitarla. Es quien da y quien quita, la enfermedad y la cura, todo en una misma deidad. Ok, perfecto, ya conocemos su origen africano. Pero volvamos a la pregunta del principio. ¿Cómo se conecta este rey exiliado con esa peregrinación masiva en Cuba? Bueno, aquí la historia da otro salto, y es fascinante. Pues la historia de Babaluye cruzó el océano a la fuerza, junto con millones de africanos durante la trata de esclavos. Su historia viajó en la memoria, en el corazón de quienes llegaron a Cuba, y su fe era una de las poquísimas cosas que nadie les podía quitar. Claro, en el Nuevo Mundo, practicar sus religiones estaba prohibido, así que para poder mantener su fe viva, usaron una estrategia increíblemente inteligente: el sincretismo. ¿Qué hicieron? Pues escondieron a sus orishas detrás de los santos católicos que les imponían. Y Babaluayé, bueno, él necesitaba un disfraz que le quedara perfecto. Y resulta que en la Iglesia Católica hay dos San Lázaro. El primero es el amigo de Jesús, al que resucitan. Ese, pues no cuadraba. Pero el segundo, el de la parábola. Un mendigo, pobre, cubierto de llagas, con perros que le lamían las heridas y que usaba muletas. ¿Les suena? Las similitudes eran, ¡wow!, asombrosas. San Lázaro, el mendigo, se convirtió en la máscara, en el escondite perfecto para Babaluayé, el rey desterrado. Y así, ¡pum!, el círculo se cierra. El rey de Ifé, el exiliado que llega a Dahomey y el santo mendigo de Cuba se unen, se fusionan en una sola figura, pero con un poder inmenso. Y su significado va mucho más allá de la simple historia. Una de sus herramientas más importantes es algo llamado el ajá. Y no es una escoba cualquiera, para nada. Es un instrumento de poder. Con el ajá, Babaluayé simbólicamente no solo barre las enfermedades del cuerpo, sino también las malas energías, todo lo negativo. Es como si limpiara el camino para que la vida pueda seguir. Entonces, al final de todo, el punto más importante es este: Babaluayé es mucho más que el dios de las enfermedades. Su historia es una metáfora increíble sobre la resiliencia. Nos enseña que incluso desde la humillación más terrible, desde el dolor más extremo, el espíritu no solo puede sobrevivir, sino que puede renacer, elevarse y encontrar algo divino en todo eso. Y en la tradición de la santería se le saluda con un respeto inmenso, casi en voz baja. Es el saludo tradicional que reconoce su poder, su historia de sufrimiento, pero también de sabiduría. Se dice Hekua Babaluayé. Y con esta reflexión cerramos. La historia de Babaluayé de verdad que nos deja pensando. ¿Será que su legado más grande no es el miedo a la enfermedad, sino la esperanza de que se puede sanar? Quizás no se trata solo de la historia de un orisha. Quizás es un espejo de nuestra propia capacidad como seres humanos para transformar el sufrimiento en fuerza y las heridas en sabiduría.